Nos encontramos hoy con Monseñor Miquel Garciandía, obispo de Palencia, quien se encuentra de visita por nuestra arquidiócesis en la zona de Paita, donde el misionero español, el padre Domingo García, realiza su misión en esta tierra. Monseñor Miquel, bienvenido a la arquidiócesis de Piura, a esta tierra del sol. ¿Puede contarnos brevemente cómo fue su llamada a la vocación? La vocación de Dios es algo muy misterioso, muy grande. En mi caso, yo pienso que ha estado siempre, de niño, de adolescente, siempre había un contacto muy especial con Dios, porque yo he nacido en una familia profundamente cristiana. Creo que le debo mi vocación en este sentido a la vivencia de la fe de mi padre y de mi madre, que luego en la parroquia fue creciendo. El hecho de haber estudiado filosofía para mí fue una opción, porque yo ya tenía en cuenta que podía haber una llamada del Señor, y luego ya clarifiqué mi vocación más hacia el servicio pastoral, porque durante 4 años fui docente en un colegio religioso y ahí iba viendo que lo que el Señor quería para mí era acompañar a los jóvenes en su fe, en su vida, y de ahí pues nada, con 27 años entré al seminario y luego posteriormente pues ha sido trabajar en una parroquia rural, estudiar en Roma, seminario, pastoral vocacional, parroquias, vicaría, rector de un santuario, director de una casa de espiritualidad, hasta que ya hace año y poquito el Papa pues me envió a tierras palentinas. Padre Domingo, usted que ya tiene un buen tiempo entre nosotros, ¿nos podría decir, cree que la Iglesia en Perú tiene una cultura misionera? Bueno, sí, llevo acá 37 años exactamente, ¿sí? Y cultura misionera, yo creo que sí. O sea, estoy ahí en la parroquia de Paita, que es una parroquia de nueva creación, toda la periferia de Paita, donde no había pues apenas presencia de iglesia. Todo estaba concentrado en una única parroquia, en la parte baja, y ahí no había prácticamente ninguna presencia. Una vez al mes alguna misa, pero... Y bueno, pues nos hemos ido metiendo por ahí y la gente sí responde. O sea, responden los jóvenes, responden las parejas de esposos, sí responden. O sea, en ese sentido de misión, como que en nombre de Dios algo podemos hacer como esposos, como jóvenes, pues por las demás personas. Comento que tuvimos no una entrevista, no, sino un testimonio personal ahí con los jóvenes que se confirmaban este año, ¿no? Y nos pedían, los que lo organizan, que diésemos un testimonio de nuestra vocación. Bueno, pues yo hablé de cómo me he situado y lo que ha significado para mí. Bueno, yo he estado en todo este tiempo en varios sitios, en Pueblo Nuevo de Colán, parroquia, después en La Huaca, algo por el otro lado del valle, zona de Ignacio Escudero, y últimamente en Paita. Ahí hemos estado todo este tiempo y para mí han sido claves, bueno, puedo contar ahí, claves el cómo cuando llegas allá, llegues como caído del cielo y con tus criterios, ¿no? Cuando llegas de España o de otro país y otra historia. Pues fue clave las hermanas de Santana de Pueblo Nuevo, una vez que llegué a Pueblo Nuevo, que fue mi primer destino, y me estaban observando. Cuento lo de la Bocana, un pueblito chico donde desemboca el río Chira, y yo iba, después que se fueron a los que sustituí, que eran norteamericanos de la congregación de Santiago Apóstol, pues fui a la capillita y lo que había hecho mi compañero cuando la acompañé, tocar la campana. Tocaba la campana y no venía nadie. Y abrían las ventanitas de las casas, me acercaba a tocar la puerta con toda mi timidez, recién caído del cielo, y no habría nadie, más bien cerraban la ventana, ¿no? Y las monjitas ven con nosotras. Pues estuve yendo como 2 años, así seguido todos los martes, cada vez a uno de los 4 pueblos. Y bueno, pues estabas ahí, me marcó mucho una asamblea de ese lugar, ¿no? Una asamblea que decidían en tiempo del cólera cómo tener agua potable y no dormir del cólera, no morir del cólera ya. Y me di cuenta que había muchas organizaciones en un pueblo chico, muchas, de todo tipo, culturales, religiosas, de campesinos, de pescadores, de jóvenes. Cada uno decía cómo iba a trabajar en el año, cómo iba a conseguir recursos y cuál era. Pues después de escuchar a todos, estuvimos como 4 horas. Después de escuchar a todos, ¿y cuál es el objetivo prioritario? Pues el agua. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, pues se unieron todos ahí, ¿no?
Y llegaba, y mi problema era, pero ¿y cuándo digo yo una misa aquí en este pueblito? Era eso, la conciencia, ¿no? ¿Y cuándo digo yo una misa? Bueno, pues cuando había algún motivo, como misas de difuntos de un mes o de 9 días o así, ¿no? Y después de 2 años yo convoqué una noche para promover la catequesis familiar. Y hablé, y el que me escuchaba, bueno, uno de ellos decía que no sé si han entendido al padre, pues te quedas ahí un poco, ¿qué habré dicho? ¿Cómo lo habré dicho? Y la historia era que no sé si la han entendido, repitió más o menos lo que yo, pero dijo más, ¿no? Fue señalando, dice, usted escriba en su calle, no, primero dijo, el padre nos ha apoyado a nosotros en nuestras cosas. Ahora ahí nos movimos entre todos, las hermanas de Santana conseguían por medio de Italia alguna donación, algún apoyo, yo intenté conseguir algo, se hizo el pozo, el tanque elevado y luego la gente puso los materiales para llegar hasta el pueblo, ¿no? Nos ha ayudado, tenemos que ayudar al padre, usted por su calle, usted por su calle, usted. Y bueno, y comenzamos la catequesis y ya la misa ya no había problema, ¿no? Participaba la gente. O sea, esa conciencia sí, yo creo que es importante el que nos sepamos situar, el cómo nos situamos, que no para promover eso, ¿no? Que no nos quedemos encerrados en la parroquia y que por delante pongamos en la oficina a la secretaria o al secretario y ahí nos paran los golpes y los reclamos y las sugerencias. Es importante estar de puertas abiertas, recibir a la gente, escucharles, preguntar y bueno, y eso te va abriendo camino, conoces a la gente, te va abriendo camino. Cada una de esas entrevistas te marca un reto, una posibilidad. O sea, conciencia misionera sí hay, pero creo que tenemos que acercar a ver cómo promovemos los carismas que decimos que tiene cada uno. Monseñor Miquel, y somos conscientes de que gracias a la Iglesia de Palencia se han desarrollado una serie de importantes proyectos en esta zona de nuestra arquidiócesis. ¿Qué mensaje tendría usted para todos aquellos fieles de su iglesia particular, gracias a los cuales se han logrado hacer realidad estos proyectos? Bueno, el hecho de que haya misión desde Palencia no solamente es que nosotros, la comunidad cristiana palentina, estamos ayudando a otras iglesias, sino que sobre todo esa ayuda concreta nos ayuda a entender quiénes somos como iglesia. Es decir, una iglesia autosuficiente, una iglesia que piensa en sí misma, una iglesia preocupada por lo suyo no es la iglesia de Dios. O sea, si somos la iglesia universal, el hecho de que haya una conexión, lazos y vida compartida con otras iglesias, justamente a nosotros nos devuelve muchísimo más de lo que podríamos aportar. Porque si no, esa autorreferencialidad de la que habla el Papa nos hace daño. Porque al final, en el mundo, cada uno se preocupa de lo suyo. Y si a una iglesia local le falta el cuidado concreto y la solidaridad y el hermanamiento con otras iglesias, eso es un signo de que quizá no es la iglesia del Señor. Padre Domingo. Una cosa que me gustaría es que yo he dado testimonio de mi vocación, pero igual también el Padre Domingo César. Padre, y cuéntenos, ¿cómo nació esa vocación suya para venir tan lejos? Bueno, pues desde chico, adolescente, no sé qué años, pero no mucho, porque fui a los 12 al seminario. Fui al seminario a los 12 porque había que estudiar la secundaria, no había secundaria en los pueblitos ya. Pero viví la historia de que primero pues, mis padres no tenían prácticamente tierra, así para cultivar, ¿no? Se vivía con arriendos, se arrendaba otras tierras o parcelas de otra familia y llegó un momento en que había que tener maquinaria, tractor y esas cosas, ya no se podía con las vacas o con los animales, ¿no? Y hay mucha gente optó por salir a las ciudades, a la capital, los micos, los de mi edad, toditos han salido para el País Vasco y para Barcelona, ¿no? Toditos están por allá. Y yo me dolía en el alma y bueno, pues yo ya tenía esa idea, digo, quiero ser sacerdote. A los 7 años empecé a decir eso. Hice la comunión a los 7 años y recuerdo una poesía, recuerdo la última parte. La profesora nos hacía una poesía que la declamábamos el día de la primera comunión. Y yo decía, y al llegar mi juventud, no, quiero ser un sacerdote santo para vivir como tú. Y hablaba, ya no me acuerdo de la frase, pero hablaba de ser misionero, ¿no? A los 7 años se ordenó, no sé si le conoció, David García, murió del COVID, no, ya antes, en la parroquia de San Antonio, es de mi pueblo. En ese cumpleaños, o sea, cuando cantó misa ahí en el pueblo que se ordenó, ahí empecé yo a decir que quería, y la profesora me hizo esa oración, esa poesía para que la declame, ¿no? Ya pedía que yo sea misionero, ¿no? Sacerdote y misionero. Y decidí ser sacerdote,
después lo he cumplido, estando ahí en aquellas zonas como la de mi pueblo y peor, de mi pueblo hacia el norte todavía era la situación más complicada. Y de hecho ahí estuvimos, 3 sacerdotes, Juanjo, Félix, el que habla, después un poco más abajo en Cervera, ¿no? Y una vez que estuve ahí, pues decidimos, se puso en marcha la misión regional de Castilla, ¿no? Que eran 8 diócesis, con los obispos y vicarios y grupos de la región del Duero. Pues ahí me planté ya, le hablé a Nicolás y me dijo 7 años ahí, por lo menos 7 años acá, que me vino bien, por supuesto. Y decidí, y eso lo he cumplido allá, y después acá, los que hemos venido, todos hemos optado no por venir acá copando así puestos o parroquias, sino más bien le dijimos a Monseñor Cantuarias, que fue el que nos recibió, allá donde no quiera ir nadie, donde sea más complicado, ¿no? Y al Valle del Chira, que no es fácil. Y después salimos de ahí, y después de 30 años, sí, y decidimos iniciar el camino en Paita, y ahí estamos. Esa es un poco la historia. Y mantengo eso de estar ahí no donde sea más difícil, sino que no ocupemos puestos, que no piensen que venimos acá por no sé qué cosas, por escalar, por estar un poco más abajo y al servicio de la gente, ¿no? Padre, y dígame, ¿qué actividades o tareas se han logrado desarrollar gracias a la ayuda de la Iglesia de Palencia? Bueno, pues varias. Mira, cuando el COVID, así sin pedir y sin nada, el obispo Manuel, sí, el obispo anterior nos llamó un día, puso un mensaje ahí en el WhatsApp, dice, ahí hemos enviado una cantidad de dinero, hagan con ello lo que quieran. Pues eran 30.000 euros, no era poca cosa, y llegó en el momento oportuno. Había 58 ollas, yo digo que 68, las chicas que están conmigo dicen que, pero por ahí 58. Pues la bandera blanca, y bueno, esa bandera blanca alta significa que ahí están organizadas las mujeres, que hay necesidad. Bueno, al principio, el primer mes, sí colaboraban empresas de pescado, que hay muchas en Paita. Después llegó un momento en que ya no. Pues ahí llegó esa plata. Hablamos y decidimos, aunque sea así como, no sé cómo se dice, como puro asistencialismo, pues logramos que se mantengan esas ollas durante 2 años, ya lo logramos. Y eso significó que trabajábamos con ellas, con las líderes. Mira, había 2 chicas, Erika e Inés, que se iban desde Piura todos los días, aunque estaba prohibido, ¿no? Se iban con la moto todos los días y visitaban y veíamos, y de las 68 o 58, pues al final apoyamos a 14 o 15, que eran las que quedaban, ¿no? Intentábamos saber quién eran las más organizadas, las que no estaban solo por recibir la comida, sino que apostaban por algo más, y ahí nos comprometimos, pues comprábamos alimentos, los distribuíamos los viernes para toda la semana y se mantuvo. Luego logramos negociar con los programas sociales por medio de la municipalidad, del área social, y todas se reconocieron como comedores y ollas comunes, ¿no? Y eso nos ha dado pie, esa historia nos ha dado pie a trabajar y tener una cancha impresionante para trabajar. Una ya está por allá, otra por allá, otra por allá, nos conocen por todos los sitios. Teníamos ya empatía, o como se diga eso, para la señora, y por qué no nos ayuda a escribir para la primera comunión. Íbamos haciendo capillitas en los lugares así más señalados, que abarquen varios, y eso nos abrió camino, ¿no? Y también agradezco que también nos apoyan con el salario de una persona, de la trabajadora social. Eso se lo dedico a Tirso y le agradezco ya, para hacerle un guiño desde acá, para que no se arrepienta. Nos apoyan con el pago de una trabajadora social, no con el completo, pero aquí desde la parroquia apoyamos otro poco más. Y después personalmente los pasajes, cada vez que viajamos, prácticamente todo el pasaje nos lo pagan. O sea que bien agradecidos, económicamente muy agradecidos. Y ahorita que está acá el obispo de allá, mucho más agradecidos, ¿sí? Monseñor, y díganos, desde la experiencia de haber conocido el trabajo in situ del Padre Domingo, ¿cree usted que esta experiencia de misión es abierta a todos o que como vocación requiere de un discernimiento y preparación dirigida solo a unos pocos? Bueno, ahí habría que distinguir que cuando estamos hablando en la Iglesia de misión, la palabra tiene una doble acepción. Cada vez más cercanas, porque antiguamente la misión era adientes y era ir a lugares donde no se conocía el Evangelio. Entonces sí que tiene un cierto sentido el estar hablando de una preparación específica misionera, pero cada vez más nos estamos acercando a un escenario donde España es tierra de misión, donde nosotros los católicos, en lugar de estar sociológicamente en el centro de la sociedad, estamos más bien a los márgenes. Yo hablaría de pequeñas islas de cristianos en un mar profundamente
pagano, de tal manera que la Iglesia del futuro, y esto de una manera muy especial en Europa, va a implicar que aquellos que conocemos al Señor, que hemos recibido el regalo de la fe, cada vez que confrontemos con gente que todavía no le conoce a Jesús, ahí se va a dar un diálogo, un encuentro entre los diferentes, y ahí sí que los católicos nos tenemos que preparar para ser capaces de dar razón de nuestra esperanza a todos. Porque hasta ahora estábamos hablando de un cristianismo mayoritario sociológico y ahora estamos en un escenario de una maravillosa minoría profética, como lo era la Iglesia en el siglo I, en Corinto, en Filipos, en Roma, pequeños núcleos de personas que se reunían el domingo para celebrar la resurrección del Señor y que iban irradiando su fe, su alegría, un estilo alternativo de vida a tanta gente que tiene sed y que todavía no conoce la maravilla de que ha habido un Dios que nos ha regalado a su Hijo y que nos ofrece la salvación aquí y ahora. Padre Domingo, a la luz de todo lo que nos ha venido contando, ¿qué cree que ha sido lo más difícil de afrontar durante su misión y lo más gratificante? Lo difícil de afrontar es muy difícil afrontarla. He vivido en una realidad, situación de la gente en situación de pobreza extrema, ¿no? Los campesinos, que es el valle de campesinos, pues a veces no pueden pagarla. Todos viven con préstamos del banco, ¿no? Pues cuando ha habido fenómenos del Niño, o desembalses, o riadas, se pierde la cosecha y no es fácil pagar al banco, ¿no? Se quedan con deudas. Después llegan las grandes empresas, ahí hay dos grandes empresas, ahora la Gloria, era la Maple, y la Caña Brava, con miles de hectáreas, ¿no? Miles de hectáreas que se compran a $60 la hectárea, que eso lo entregó un presidente que ya no existe, ¿no? El Alan García. $60 a una gran empresa por hectárea, eso es un regalo, ¿no? Y después no hay agua para los campesinos, pero para las empresas sí hay agua, porque riegan con agua del río, claro está, con agua de los canales. Es difícil de aceptar esa situación, así como pasan por encima de las personas y les quitan la tierra y todas esas cosas. Eso es difícil, la realidad social, ¿no? Y bueno, pues dan trabajo a todo el mundo, pero luego cuando se siembra después ya entra la maquinaria y las tecnologías y el riego por goteo y todo eso, ¿no? Es una realidad difícil, ¿no? Pues otra difícil es, no sé, ante estas situaciones no es fácil que se una la gente, que se organice y que no que hagan marchas y que maten o que protesten, sino que se organicen para defender un poco sus derechos, ¿no? Pues hay abogados que se ponen que les calientan la cabeza, que ahí en esa realidad que conozco, que les dejaron les quitaron la tierra, o sea, la tierra no pudieron pagar la deuda con el banco. El banco la deuda la vendió a la empresa de los romeros, hablando en plata, ya que va a ser para allá, si es para acá tampoco me importa, ¿no? La deuda y intentaron 2 veces desalojar a la gente. Son tierras sembradas con árboles, frutales y con algodón que estaba ya con las bellotas, ¿no? Pues la gente se defendía y no lograron, no les dejaron entrar. ¿Sabes cuándo entraron? Y se murió el soncito del pueblo, uno de unos 40 años, que era pues había crecido, era el niño mimado de todo el mundo le quería, ¿no? Pero de deficiente, ¿no? Pues murió. Y en la misa de los 9 días, que fue un día de semana a las 11 de la mañana, cuando salimos de misa, todo el campo estaba invadido con caterpillars y matones contratados, con pistolas y machetes, van a dejar entrar a la gente. Pues eso es muy duro aceptarlo, no se puede aceptar, muy duro, lo vives y lloras como llora la gente, claro. Esa es una realidad, la realidad social, pues los poderosos y la gente más humilde y más débil, ¿no? Pues las gratificaciones, cuando a esa gente te pones ahí al lado, siempre aparece alguien que tiene experiencia, que ha recorrido esas experiencias y ilusiona a la gente y empiezan a sembrar otro cultivo, como fue el banano, y funciona y esas cosas, ¿no? Eso funciona, sí. Después a nivel de iglesia pues sí no sé, antes que comencé y no concluí, ¿no? Pues cuando pues este compañero que me escuchó, después de hablar de estas historias, que me ha marcado esto, en este pueblo esto, en esta etapa esto, en esta esto, y de una realidad social que pues he estado cerca, aparece un montón de posibilidades y te das a conocer y la gente te identifica con su causa, no por buscar no sé qué, sino pues porque lo siento, ¿no? Pues cuando habla el otro te dice que hay algunos sacerdotes que son misioneros, otros no somos misioneros. No lo entiendo. En este compañero, como está cerca de mí, sí iba a hablar con él, ¿no? Pero sí, es meterte en esas realidades y ahorita en Paita también, en la realidad de los pescadores, toda esta realidad de pobreza que vive, el que no hay agua. Estás por ahí, cuando convocan cosas, estás ahí, pones la oreja, ves quién se mueve, quién no se mueve, quién se mueve por intereses políticos, que ya uno no es onso, ¿no?
y sabes a quién arrimarte un poco y por dónde, para que no se apague la llama, ¿no? Eso sí me motiva. Y después a nivel de iglesia la gente responde pues masivamente. Calcula que es una realidad donde no había ningún templo. Y bueno, era, por hablar así, no sé si puede hablar así, de los grupos evangélicos, ¿no? Bueno, pues cuando te metes por ahí la gente responde masivamente. Este año, para que lo escuchen los de allá, y aquí hicieron la comunión nada menos que 500 niños. Es casi más que en toda Palencia, seguro. No es porque yo sea así, pues esto tiene 70.000 habitantes, pero la gente, si te mueve, responde. Y eso te ilusiona, te apasiona y te compromete, aunque llegues así, pero te compromete. Y con ilusión, aunque a veces andas un poquito así, ¿no? Monseñor, después de esta experiencia que usted ha conocido y está palpando, ¿qué le podría decir a aquellas personas, tal vez muchos jóvenes, incluso sacerdotes, religiosos o laicos que puedan estar sintiendo esta inquietud misionera y que quieran salir a ayudar a otros? Pues como he dicho antes, la salida puede implicar dar un salto geográfico de miles de kilómetros, o la salida puede implicar dar un salto gigantesco de nuestra comodidad, de nuestro estar con los de siempre, de nuestro no arriesgar a estar con personas que las podemos considerar ajenas a nosotros. O sea, esa iglesia en salida con la que sueña el Papa Francisco en este año jubilar de la esperanza, nos está pidiendo que cada uno tengamos una pequeña agenda. Ahora que estamos en el tiempo de la Cuaresma, todos tendríamos que hacer un pequeño plan de vida sobre nuestros ayunos, nuestra oración, la limosna entendida en el sentido genuino como misericordia. ¿A qué personas que no les ha llegado la misericordia de Dios, que no la perciben todavía, nos está llamando Jesús para llevársela a todos? Con lo cual yo creo que Cuaresma y sobre todo la Pascua tiene que ser un tiempo privilegiado para que salgamos. Hay mucha gente que no tiene aquello que nosotros tenemos, y si tanto valoramos la fe, se la debemos a los que no la tienen.